muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos como cada miércoles, los viernes, para seguir compartiendo en este nivel. Estamos tratando, de mirar, como siempre, este aspecto que es muy importante para la vida cristiana y, por supuesto, para el liderazgo o los que aspiran. Es conocer, ¿no es cierto?, conocer la palabra del Señor, conocer la Biblia, conocer las instrucciones, ¿no? La introducción, perdón, a la Biblia, como primera instancia, ¿no? Es decir, conocer un poco los aspectos más primarios, necesarios de conocer la Biblia, leerla, conocer sus libros, sus divisiones, conocer los capítulos quizás más relevantes, más importantes, tener un manejo, un conocimiento de la palabra. Otras veces decimos que bueno es que uno pueda atesorar, pueda, como se dice, pueda aprender versículos, memorizar la Biblia con algunos versículos bíblicos, ¿no es cierto?, algunos salmos, y está bueno, está muy bien aprender la palabra, las escrituras. Pero creo que tenemos que ir avanzando aún un poquito más, y que ya tiene que ver con el fundamento de nuestra fe, que es las doctrinas, es decir, en aquellas cosas que nosotros creemos de acuerdo a la palabra del Señor. Es decir, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? Y también poder señalar en la escritura dónde está a eso que nosotros creemos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, es bueno que uno pueda ir creciendo. Por un lado, conocer la palabra, conocer la Biblia, y conociéndola, ir aprendiéndola, memorizándola, pero como que eso no es suficiente, sino que a medida que vamos creciendo también tenemos que ir aprendiendo a conocer las bases de nuestra fe, sobre la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, de la Biblia, la doctrina del Espíritu Santo, de la salvación, y poder nosotros tener las bases, poder señalar, por un lado, dónde se encuentra, y también poder entender y explicar eso, ¿cierto? Como ahora ya próximo estamos al tema de la Santa Cena y el bautismo, por ejemplo, ¿no? Conocer esos aspectos que hacen, ¿no es cierto? Como siempre me gusta ese texto de 1 de Pedro 3:15, ¿no? Cuando dice, pues siempre me equivoco si es primera o segunda, pero cuando dice, está siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza, sí, primera de Pedro 3:15, ¿no? Que dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando uno practica esas cosas, ¿no? A veces yo le digo a veces a las personas, por ejemplo, los que ya vienen con una creencia o con una práctica, que son practicantes de lo que creen. Vamos a tomar como ejemplo, los católicos. Hay personas que son católicas de nombre, ¿no? Dice, yo soy católico, apostólico, romano, pero lo son quizás de nombre. Van muy poco, no participan, no conocen mucho acerca de la Biblia, ni tienen una liturgia a la que ellos se han habituado o acostumbrado, porque no participan de la vida de la iglesia, de lo que ellos creen, no tienen ni idea. Por eso decimos nominales, que son de nombre nada más.
Pero hay otros que son muy practicantes, que son muy sinceros, que buscan, que aman, que conocen, son catequistas o han seguido o practican o están involucrados, han estado quizá en alguna participación muy activa. Entonces, tienen un cierto conocimiento y tienen cierta liturgia. Entonces, a esas personas, qué importante, ¿no es cierto? Porque como que a aquel que no tiene nada, no le es difícil aceptar o adoptar, ¿no es cierto?, una nueva forma, estilo, ¿no es cierto?, en cuanto a la fe, de aceptar, de creer, de practicar. No sé, a nosotros nos parece tan normal, no sé, levantar las manos, aplaudir, decir amén, gloria a Dios, aleluya, arrodillarnos, dándole quizá la espalda, como diríamos nosotros, a la plataforma o al altar. Para nosotros es lo más común y no estamos pensando. Sin embargo, la persona católica practicante, esa liturgia, esa forma de hacer las cosas, cuando va a la iglesia, como que o le choca o le llama la atención porque él no está acostumbrado a eso, porque él practicó, pero practicó otra cosa, quizás más ceremonioso, más silencioso, más respetable, así más callado. ¿Vio cómo son los templos católicos, o las misas o las reuniones? Son más tranqui, digamos, y quizás nosotros practicamos, e incluso este aspecto de nosotros cuando nos arrodillamos para orar, eh, nos arrodillamos y cuando nos arrodillamos le damos la espalda. Fíjese que ellos, en la práctica, fíjese que ellos tienen los famosos reclinatorios. En el asiento de adelante, ahí hay una maderita ahí abajo para que puedan arrodillarse, pero arrodillándose hacia el altar. ¿Eh? No le dan la espalda. Y para ellos es muy importante porque para ellos ese es el altar. El altar, el lugar no sé, es como si fuera de la presencia de Dios. Cosa que a mí me han preguntado, han venido gente, ¿no es cierto?, han venido ahí al templo y me dice, bueno, dice, pastor, le quería hacer una pregunta. Dice, ¿por qué ustedes cuando se arrodillan le dan la espalda al altar? ¿No? ¿Por qué? Claro, como que me dejó medio descolocado, ¿no? En ese momento. Inclusive eran dos personas, estoy hablando cuando estábamos en Otamendi, y yo estaba arreglando ahí el parque, ahí al frente, y pasaron dos vecinas, señoras muy amables, muy educadas, y me pidieron, dice, ¿podremos pasar un ratito al templo? A mí me llamó la atención, ¿no? Y digo, sí, cómo no, menos mal que el templo estaba ordenado, estaba limpio, porque no era un día de reunión, y estuvieron allí un buen rato. Y yo seguí con mi jardín, con mis plantas, ¿no? Con las plantas. Y, no sé, después de un tiempo, habrá pasado media hora quizá, y salen, ¿no? Y entonces, bueno, agradece y dice, qué paz que se siente, qué lindo, qué paz y esto y bueno. Pero ahí es donde me hace la pregunta, ¿por qué ustedes cuando se arrodillan le dan la espalda al altar? ¿Veo? Es decir, ¿por qué? Porque son gente que tiene una liturgia, que tiene una práctica, tiene ciertos hábitos. Entonces, a esa persona no es fácil, entonces hay que ir con la palabra, explicarle, decirle, bueno, para ellos el altar, cuando llegan, inclusive ellos se persignan y siempre mirando hacia el altar. Y yo le decía, mire, no es tanto la posición, porque entendemos que la presencia de Dios está en todo este lugar, en todo, está allí adelante. Quizás ahí adelante es un lugar simbólico, ¿no es cierto?, que se está predicando, el púlpito, el altar, la plataforma, pero no es que allí simplemente está y uno no le da la espalda, ¿no es cierto?, al altar, sino que
reconoce que la presencia de Dios está ahí adelante, en el medio, atrás, y que ya no es tanto por la postura física, sino con la actitud del corazón. Y como Jesús le habló a aquella mujer samaritana, cuando le dijo, mujer, de cierto te digo, que no es ni en este monte ni en Jerusalén donde se debe adorar, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren al Señor. Entonces, no se trataba de un lugar, no se trataba tampoco eh, de una postura, sino de en espíritu y en verdad. Así que, bueno, esa explicación, tuvimos un rato una charla allí, pero ¿se entiende? Entonces es más fácil, por así decirlo, a la persona que no tiene ningún adoctrinamiento o no ha practicado ningún tipo de liturgia, pero a la persona que ya tiene ciertas doctrinas, entonces hay que instruirla y enseñarle, y ella va a estar, ¿cómo es eso? Con respecto a los santos, a María y a un montón de otros temas, ¿no? Entonces, es bueno que uno pueda avanzar en conocer la Biblia, pero también empezar a conocer dónde está, por ejemplo, que nosotros decimos que el católico, bueno, ellos creen en la salvación por obras, que si la persona, bueno, inclusive creen en el purgatorio, ¿no? Pero uno dice, eso no es bíblico, no está bien. Ahora, ¿cómo yo contrarresto, cómo refuto esa falsa doctrina o enseñanza? ¿Cómo lo hago? Y yendo a la palabra. Tengo que, por un lado, saber yo dónde está para mi propia fe, para mi propia seguridad y certeza, que la salvación, por ejemplo, no es por obras. ¿Dónde está eso? Y aún para mostrarle a la persona que quizá está haciendo todo su esfuerzo, ayudando a todo el que puede, haciendo obras de bien, caridad, como para también merecerse el cielo. Y entonces, ¿cómo le explico? Y entonces tengo que ir a la palabra. Y bueno, ¿dónde está? Bueno, el texto más usado es el texto de Efesios, ¿no es cierto? En el capítulo 2, 8 que dice, por gracia sois salvos. ¿eh? No por obras, dice, ¿no es cierto? Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. También Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, no hay obra. Dice, somos salvos por gracia. La gracia es un don, es un regalo. Si yo tengo que hacer algo o pagar por ello, ya no es un don, ya no es un regalo. El don, el regalo se da y se ofrece gratuitamente, no debo pagar por ello. O lo acepto o lo rechazo, pero no puedo hacer nada, porque si no ya deja de ser un don, deja de ser un obsequio. Y la salvación es un don, es una gracia, es un obsequio. No hay nada que yo pueda agregar con respecto a ser salvo. Una vez salvo, sí, yo tengo que hacer obras de bien, pero no para ser salvo. Esa es una verdad importante. A veces quizá hemos hecho tanto énfasis en que no somos salvos por fe que nos olvidamos de hacer obras de bien. Y las obras de bien demuestran que somos salvos, no que me van a ayudar a ser salvo. Es muy importante también ese tema, pero a lo que quiero ir también es puntual, es que yo tengo que conocer dónde está. Y ahí es donde yo tengo que conocer las doctrinas para poder saber fundamentar mi fe y poder saber darle razones y explicaciones a aquel que las necesite cuando estoy testificando, cuando estoy hablando, como me gusta, como dice, con respeto, con reverencia, ante a aquellos que nos demandan. No ir al choque, no condenarlos, sino hablar. Cuando estamos testificando o hablando
a alguien como en este caso el católico, y tenemos que hablar de la idolatría, tenemos los pasajes, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, ir mostrando con la palabra a la persona que no hay necesidad de mediadores, intercesores, ni la propia María, porque Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en nombre de Pedro, Juan, Pablo o María, sino en el nombre de Jesús. Y que Él es el único, dice, mediador entre Dios y el hombre. No hay santos, no hay María, no hay nada. Pero ahí están en los textos bíblicos. Eh, bueno, es decir, conocer las doctrinas, saber ubicarlas en la palabra. Porque yo puedo decir, pero también para mí, ubicarlas donde yo pueda conocerla, pero también para la persona. Siempre decimos esto, que de pronto cuando estamos hablando, testificando, querer compartir con alguien, ir a la palabra y nosotros mismos, como sabemos dónde está, podemos señalarle y hacerle ver, e inclusive que ella misma pueda leer. Ella misma, usted puede leer acá, miren, ¿qué dice ahí? Bueno, ¿para qué? Para que yo pueda ver que no son mis palabras, sino que es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, que es la enseñanza bíblica, que es el fundamento, que es lo que nosotros creemos. Y eso le va a dar fuerza, ¿no? Es como, me gusta como dice ahí en Corintios, ¿no es cierto? Derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Cuando hacemos esto, se derriban los argumentos. Ya no soy yo el que estoy peleando, no es mi idea, mis conjeturas, mis opiniones, no, es lo que dice Dios. Y la persona a través de la ubicación, de mostrarle y que ella misma pueda leerlo, le va a dar aún mayor convicción, ¿no? Por eso la importancia de conocer la doctrina, ubicar dónde están esos pasajes que nos hablan sobre ciertos aspectos como estamos señalando, ¿no? Sobre la oración, sobre la mediación, la salvación, el perdón, bueno, un montón de temas. Es bueno conocer y para eso tenemos que estudiar y prepararnos, conocer la palabra del Señor, ¿no? Y esto a veces se adquiere no simplemente haciendo el esfuerzo y bueno, memorizarlo para que, no, sino de algo de, esto tiene que ver con la familiaridad, con el uso constante, la meditación, ¿eh? Cuando esos textos se hacen, sí, no está mal que uno pueda hacer el esfuerzo de memorizar ciertos pasajes, ciertos versículos que nos hablan sobre doctrinas importantes, pero más bien tiene que ver con la reflexión, la meditación, el preparar, el hablar esas cosas. Por lo menos en el caso mío es lo que me ha ayudado a recordarlos, a tenerlos presentes, ¿no? El estar quizás meditando siempre en esos aspectos, ¿no? Aún para poder enseñarlos, para poder explicarlos a los demás, ¿no? Así que este es muy importante, ¿no? Hay un librito, ¿no es cierto? Un libro que se llama Teología Bíblica y Sistemática, un libro que está en casi todas las bibliotecas y está en todos los de los pastores, obreros, líderes, maestros, que está o debería estar. Yo no sé si todavía se sigue haciendo, creo que está en otros formatos, y hay unos que son muy familiares, que no son de la misma editorial o quizás del mismo autor, y es este librito, Teología Bíblica y Sistemática, de Meyer Pirman, de la editorial Vida, una editorial muy conocida de muchos años, que ha hecho hace muchos libros. Bueno, este libro es un libro que justamente tiene, como a veces les digo, tiene todas las doctrinas, tiene todas las doctrinas ya ordenadas, que la doctrina de Dios, ¿no es cierto? Como usted ve acá, la doctrina de las Escrituras,
la doctrina de los ángeles, del hombre, el pecado, de Jesucristo. Pero usted ve que después, bueno, quiero decir que de pronto ahí está, en este librito están todas ya ordenadas, clasificadas, cómo es, ¿no es cierto? Está todo explicadito con todos los versículos. Que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer cuando estudiamos la doctrina en la Biblia. No olvidemos que por más libro que sea, la mayor, siempre la mayor autoridad es la Biblia, no es este libro, sino la palabra del Señor. Pero obviamente, ahí digo, ahí ya están ordenadas, clasificadas, ahí ya se buscó, ya están más como el trabajo por ahí que estamos haciendo nosotros, explicando qué es, cuáles son, cómo son esas doctrinas, ¿no? Pero quizás en un librito ya están todos clasificados, pero las doctrinas, como dijimos en algunos estudios anteriores, no es que están en un libro, están ya todas ordenadas y clasificadas. ¿No es cierto? No. La doctrina está a través de todas las escrituras, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, según el tema, según la doctrina que quiero estudiar, está desparramada. Yo tengo que ir, de acuerdo a la doctrina, tengo que reunir todo el material, lo que la Biblia dice acerca de esa doctrina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y luego las puedo ir clasificando, y diciendo, a ver, qué es esta doctrina, cómo es, para quién es. Bueno, de acuerdo a la doctrina puedo hacer ciertas preguntas que me van a ayudar a clasificarlas, a ordenarlas, para tenerlas claras, presentes y aún para poder explicarlas también, ¿no es cierto? Por eso decíamos, y termino con esto, y bueno, y la doctrina, ¿no es cierto?, tiene un orden práctico, un orden que si bien me ayuda a conocer la escritura, me ayuda, ¿no es cierto?, a definir ciertos aspectos, pero no solamente la doctrina es conocimiento, y sin duda que es importante porque sabe de qué estoy hablando. Cuando digo, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bien, ¿no? Y bueno, quizás la iglesia, ¿qué es la iglesia? Bueno, es la asamblea, es el conjunto de personas que han sido llamadas del mundo para ser salvas, perdonadas y ser fieles seguidores de Cristo, ¿no? Un ejemplo. O sea, no es solamente eso, conocimiento, definiciones. La teología o la doctrina bíblica tiene que ver con aspectos que tienen que ver con mi vida, con aspectos que tienen que ver con la vida práctica. La doctrina me enseña cómo ser la persona que a Dios le agrada, cómo ser la persona que, por eso la Biblia dice que en los posteriores días muchos no sufrirán la sana doctrina. ¿Y por qué habla de no sufrirla? Porque justamente muchas veces la doctrina viene a corregir, viene a ordenar, viene a instruirme en aquellos aspectos, aquellas áreas que tienen que ver como persona, como, no sé, como padre, hijo, esposo, no sé, en algún aspecto. Bueno, esos aspectos son los que trata. Doctrina es, hijos, obedecer a vuestros padres. Eso es doctrina. Enseñar cómo tiene que ser el joven, cómo tiene que ser el hijo, cómo tiene que ser la relación, aún el matrimonio, maridos, amad a vuestras mujeres, las mujeres pues, están sujetas a vuestros maridos, y bueno, eso es sana doctrina, eso es la doctrina. Y es por eso que dice no sufrirán, porque a veces, como dijimos anteriormente, la doctrina como que molesta, porque confronta, como que ¿no es cierto?, con la verdad de Dios, quizás en los aspectos en los que quizás no estoy tan ordenado. Entonces, ve, esa es la doctrina, que tiene que ver con la vida, cómo tiene que ser el hombre, el hogar, la familia, los hijos, y en todos aquellos aspectos. Por eso
quería aclarar ese punto también, porque a veces lo tomamos como que la doctrina, bueno, es teología, es conocimiento y ya sabemos, no, sin duda que es parte de eso, pero más que nada la doctrina tiene que ver con enseñarnos a vivir una vida en todos los aspectos, aquella vida que le agrada al Señor. Por hoy dejamos aquí, que Dios les bendiga y será hasta el próximo estudio. Bendiciones.